ver, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos acá en el programa Al Aire con nuestra gente, con un gran invitado, ¿eh? Que nos dio tiempo para nosotros también, porque lo están llamando de todos los canales. Está famoso ahí, don Juan Sutil. Él es un constituyente, un abogado constitucionalista, perdón. Y la verdad es que ha aclarado muchas cosas durante todos estos días en los programas, en distintos programas de la televisión chilena. Y por supuesto tiene la gentileza de conversar con nosotros también esta mañana con esta contingencia tremenda que estamos teniendo en nuestro país. Qué gusto de saludarte aquí en H Radio, Jorge. Hola Hernán, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Sí, bien, Jorge, con harto trabajo, pero feliz de poder compartir contigo. Porque una de las cosas que hacemos en esta radio es tratar de entregar mucha cultura, mucho conocimiento, que la gente entienda la realidad de lo que está pasando, sobre todo con lo que tiene que ver con temas tan complicados como lo que ha ocurrido estos días. Ya vamos a ir con algunas preguntas que tenemos preparadas por ahí, pero terrible, ¿no? Lo que le pasó al presidente Piñera, una derrota política tremenda, diríamos, de las pocas derrotas políticas tan grandes que se ha visto en nuestro país, con todo lo que le ha sucedido al presidente. Ahora también hay que reconocer de que el presidente entendió de que no le quedaba otro camino, la verdad, y aceptó, ¿no es cierto?, lo que dijo el Parlamento, aceptó sobre todo lo que dijo el TC, el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que le ha pasado al gobierno de turno frente a este rechazo del... Una derrota, como tú dices, Hernán, y una derrota respecto de un gobierno que venía muy debilitado, un gobierno que no ha querido entender que las cuarentenas tienen que venir acompañadas de formas de ayuda, porque de lo contrario la gente no puede encerrarse en sus casas si no tiene ayuda por parte del Estado. Y el gobierno, una vez más, por tercera vez, llega tarde con sus propuestas, cuando ya la Cámara de Diputados había aprobado el tercer retiro. Y bueno, se encuentra con esta decisión muy sorprendente del Tribunal Constitucional. Yo diría que a mí por lo menos me sorprende muchísimo, no era lo que yo esperaba, al margen de que fuera lo que yo quisiera o no quisiera, pero no era lo que yo esperaba que ocurriera. El Tribunal Constitucional dice en esta oportunidad que los argumentos no son suficientes siquiera para entrar a considerarlos en una decisión de fondo sobre este tema, o sea, en una fase de admisibilidad rechaza el requerimiento. Y los argumentos que le había presentado el presidente de la República eran los argumentos que él mismo había construido en el mes de diciembre pasado. Entonces es muy sorprendente que el Tribunal Constitucional diga que no son dignos de consideración siquiera los argumentos que él mismo dio hace 3 meses atrás. Es sorprendente. Oye, y sorprendió también la declaración de uno de los jueces cuando llega al tribunal en la mañana, están los periodistas ahí, y no sé si fue el entusiasmo frente a las cámaras o se le escapó. ¿Cuál es tu opinión de lo que él? Porque dio una opinión ya de lo que cómo iba a ser el tema. No, somos gente adulta y sabemos, él se hace entrevistar, digamos, ¿no? ¿Ya? Se concede ser entrevistado por la prensa y hace 2 cosas que son muy sorprendentes para un juez. Por una parte, da declaraciones sobre un asunto que va a entrar a conocer, o sea, el gobierno ha empezado a conocer. Así es. Los jueces rara vez dan una opinión después de fallar. Pero nunca había visto yo que alguien diera una opinión antes de fallar. Y luego porque en buena medida anuncia cómo va a resolver. Así es. Y decir que Jorge Correa Sutil, con quien estamos conversando a esta hora aquí en H Radio, también tú estuviste en el tribunal, ¿verdad o no? Estuve en el Tribunal Constitucional 3 años, sí. 3 Nunca años. me tocó algo parecido a esto. Ya. Un poquito para aclarar eso, el tribunal solamente le compete revisar todo lo que tenga que ver con cambios a la Constitución o otras materias también. El Tribunal Constitucional fundamentalmente está para resolver conflictos de competencia entre el presidente de la República y el Congreso Nacional. Cuando alguno de esos 2 órganos acusa que el otro ha excedido lo que le corresponde, su competencia,
en conformidad a la Constitución. Entonces se llevan asuntos por ser contrarios a la Constitución, proyectos de ley, ya sea una minoría del Congreso, ya sea el presidente de la República. En esta oportunidad fue el presidente de la República. Esa es la competencia más importante, más relevante, más llamativa del Tribunal Constitucional. La mayor parte de los casos que resuelve son casos concretos, son casos no de análisis de una ley, sino de si la ley es aplicada a ese caso contraria a la Constitución. Y por lo tanto declara inaplicable. Pero esa tarea más ordinaria, más habitual y la más numerosa, por lejos del Tribunal Constitucional, no es la más llamativa de todas. La más llamativa de todas es esta, cuando se produce la discusión respecto de si un proyecto de ley es o no contrario a la Constitución. Ahora, yo por lo menos no esperaba que había había 50 y 50, porque en la vez anterior se había votado 50 y 50 y lo había cargado al declarar no constitucional el segundo retiro la presidenta del TC, ¿verdad? Pero ahora podía darse para cualquiera de los dos lados, pero fue categórico. 7 me parece votaron en contra de... 7-3. 7-3. 7-3. Hay dos ministros que habiendo votado o sea, por declarar la inconstitucionalidad del segundo proyecto de retiro, concurren ahora a declarar de que esos argumentos que ellos mismos dieron no son dignos ni siquiera de consideración. Entonces, de ahí mi sorpresa. Jorge, ¿cuándo deberían entregar ellos una respuesta formal a lo que ellos fallaron o ya está esa respuesta formal? No está todavía. Yo diría que debiera estar la próxima semana, probablemente entre martes y miércoles. Ahí ya la respuesta formal. No le dan cabida, no aceptan, ¿no es cierto?, discutir el tema porque tal vez ahí hay un error de la pedida del documento que se le hace al TC, porque obviamente a todas luces los que especialistas decían que el tercer retiro también cabía en que podía ser inconstitucional. Bueno, tendremos que esperar esa fundamentación de la sentencia, ¿ya? Pero yo insisto en que va a ser muy difícil que esos dos ministros nos expliquen. Por lo menos hay algo que a mí se me escapa, digamos. ¿Ya? Dos ministros están diciendo que lo que ellos mismos resolvieron, uno de ellos lo redactó, el ministro Aróstica, ahora no es siquiera digno de consideración. Increíble, ¿ah? Increíble lo que pasó ahí. Sebastián Piñera, bueno, promulga este retiro del 10% y lo hace sin cámara, como lo hace siempre él, y llega a los ministros y firma delante de las cámaras y todo. Independientemente que sea una derrota para él, yo creo que lo hizo también no sé si en el primero o en el segundo. En el primero también no lo mostró a la cámara. Yo creo que ese gesto no está bien, no está bien. Yo creo que para toda ley, cualquiera que sea, él tiene que seguir los protocolos. Pero bueno, lo hizo a escondidas ahí, lo mandó a la Contraloría y la Contraloría determinó y ya lo tomó razón, ¿no es cierto? Y hoy día eso tiene que ser llevado al presidente y mandado al diario oficial, o tiene que ir al Parlamento. No, tiene que ir al diario oficial. Una vez que el presidente lo promulga, va al diario oficial. Entiendo que la Contraloría tomó razón anoche, pero no he mirado el diario oficial de hoy para saber si viene o no, y si no viene hoy va a venir mañana. Sí, ahí se va al tribunal, o sea, perdón, a fijarse la fecha de pago y todo esto. No le queda de otra al presidente, y eso de que él quiere, esa determinación que toma en cuanto a querer aportar 200.000 pesos a las personas que no quedaron en cero la vez pasada, y de poder, ¿no es cierto?, 2%, 1% del Estado, 1% del empleador para poder recuperar los fondos. ¿Cuál es tu opinión sobre aquello? Bueno, el presidente va a insistir en eso. A mí me parece muy valioso que así sea. Este retiro tenía no solo los inconvenientes de ser una mala política pública, sino que además tenía y tiene
el inconveniente de que no llega a las personas más pobres, porque las personas más pobres ya retiraron, con los 2 veces que retiraron el 10%, hay que recordar que no es exactamente el 10%, sino que es una cifra máxima, y las personas con los 2 retiros habían ya 3 millones, si no me equivoco, de personas que no les quedaba una gota de dinero en la cuenta. Y por lo tanto, estos 200.000 pesos yo creo que van a ser aprobados muy rápidamente. Cosa distinta, va a tener una discusión bastante más compleja y más difícil, esto del reintegro, porque el presidente quiere reintegrar estos fondos con un 1%, con un 2% de mayor cotización, un 1% de cargo del empleador y un 1% de cargo del Estado. Sí. En cuanto al cargo del Estado, probablemente eso no va a tener mayor discusión, pero hay 2 puntos que van a ser muy discutidos. El primero es el 1% del empleador. Esa es una situación para las pymes bastante complicada. Sí. Y lo segundo es que este 2% va a ser administrado por las AFP. Y ahí el presidente se va a encontrar con oposición. Sí, así es. Oye, pero quiero aprovechar este momento con usted, Jorge Correa. Si ya se está hablando, ¿no es cierto?, en los analistas políticos están hablando de qué debemos hacer con el sistema presidencial en Chile. ¿Cuál debiese cambiar con toda esta pugna entre el Ejecutivo y el Parlamento? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué le gustaría cuando al llegar usted ahí a la constituyente, al crear una nueva constitución, qué le gustaría o qué le conviene? No qué le gustaría a usted, sino que qué le conviene al país. ¿Cambiar la forma que tenemos hoy día y el sistema que tenemos hoy día? Uno de los inconvenientes más serios del sistema presidencial es que cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso, queda bloqueado, cuando esas mayorías en el Congreso son oposiciones más o menos radicales, o cuando el presidente hace un programa que está, digamos, en la antípoda de lo que piensa el Congreso Nacional. Sí. Nosotros vivimos un sistema presidencial con presidentes que no tenían mayoría en el Congreso durante, yo diría, 20 años, los 20 años, primeros años de la transición, que fueron gobiernos bien realizadores, o sea, no fue un inconveniente para que los gobiernos pudieran ser realizadores, pero después hemos tenido dificultades muy serias de los presidentes para llevar a cabo sus programas. Entonces, aquí hay una discusión pendiente, ¿no? Y yo creo que tiene 2 patas. Una es el sistema, el régimen de gobierno, donde hay muchas voces favoreciendo un sistema semipresidencial. Yo tiendo a pensar en esa misma línea. Pero lo segundo que yo quisiera plantear y que me parece tanto más importante que lo anterior, es que las elecciones parlamentarias pudieran ser hechas inmediatamente después de las elecciones presidenciales, o sea, después de la segunda vuelta presidencial. Eso haría que la gente típicamente le diera al presidente de la República una mayoría en el Congreso Nacional. Y entonces podríamos pensar que vamos a tener gobiernos más realizadores que aquellos que tenemos cuando los parlamentarios son elegidos conjuntamente con la primera vuelta presidencial. Mira, y no después de la segunda vuelta. Buen punto. Yo creo que ahí hay Sí, dale. Ahí hay una clave. Perfecto. 4 años o 6 años. Está difícil. A mí me gustan. Está difícil, está muy difícil, pero me gustan las elecciones simultáneas. Como digo, ojalá de parlamento inmediatamente después. Y eso me lleva a inclinarme por los 4 años. Porque, a ver, también hay una cosa, si bien es cierto, 4 años no es poco ni es mucho, se tomarán un par de meses. Es muy poco para los gobiernos realizadores y es mucho para los gobiernos que están empantanados. Así es, sí, estamos. O sea, pensemos que a este gobierno le quedaran 3 años más de gobierno. Estaríamos en un lío aún mayor. Sí, y lo otro es el tema que yo he revisado muchas democracias y reviso y leo muchísimo. Y en este país es excesivo las personas de cargo de confianza del presidente.
Yo creo que debe haber más personas, o sea, si bien tienen que haber cargos de confianza, los ministros, qué sé yo, hay un par pero es mucho. Yo diría que es demasiado. Entonces yo creo que ya eso debería cambiar desde el punto de vista que lo miro yo. O sea, debería haber más personas elegidas democráticamente para un cargo público en el aparato estatal o también por competencias, que tengan las reales competencias para asumir un cargo. Porque uno de los problemas tan grandes que tenemos en nuestra democracia es un Estado que es inoperante muchas veces, lento, de una lentitud tremenda, de una burocracia tremenda. Entonces eso afecta un poco al llegar al desarrollo. Nosotros lo estamos perdiendo de ser un país desarrollado, Jorge, por puras tonteras, por puros las cosas mal hechas nada más, ¿o no? Así es, Hernán, tienes tú muchísima razón. Hay que pensar que Chile, antes de impuestos, o sea, sin considerar el pago de impuestos, es un país que está en la media en materia de igualdad de los países desarrollados, incluso. Pero que después de impuestos, Chile no se mueve mayormente, o sea, sigue habiendo más o menos la misma desigualdad después de impuestos. Eso es la mejor muestra, creo yo, y en cambio los otros países se mueven a una mucho mayor igualdad después a partir de los impuestos. Entonces, a mí me parece que eso muestra este estado inoperante que tú señalas, que precisamente parte de su inoperancia es una serie de programas que no están bien evaluados, pero que se mantienen en el tiempo. Y en segundo lugar, porque está integrado por muchas personas que no tienen los méritos suficientes, ni hacen carrera al interior del Estado, sino que permanecen en puestos de confianza política durante mientras dura ese periodo presidencial. Y a mí me parece que eso es uno de los grandes defectos que tiene Chile para ser un país desarrollado. Comparto plenamente lo que tú señalas. Sí, porque incluso nosotros, el presidente cuenta con más personas de confianza en el aparato estatal que el mismo presidente de Estados Unidos, que es una potencia mundial. Entonces eso es preocupante, porque lamentablemente, ¿para qué estamos con cosas? Hay gente que entra con los presidentes, porque hay que pagar, ¿no es cierto?, el tema del apoyo político, qué sé yo. Y primero, no tiene las competencias. Segundo, como es amigo del presidente o amigo del parlamentario, amigo del gobernador, pasa muchas veces a echarse y no a hacer bien la pega. Entonces, eso yo creo que tiene que ir cambiando, porque yo insisto, muchas veces lo hemos dicho acá, Jorge, nosotros tenemos una sociedad llamada Chile, todos somos socios de una gran empresa llamada Chile. Y nosotros, los socios, tenemos derecho a exigir que quienes manejen esta empresa llamada Chile sean los mejores, porque se les paga un sueldo. O sea, ellos no están gratis, o sea, se les paga un sueldo. Entonces, muchas veces uno da pena que conoce personas en municipalidades, en gobernaciones, en muchos lugares, donde personas que realmente no hacen la pega y se ganan la plata sin hacerlo. Entonces, y eso molesta, porque hoy día, cuando estamos complicados con los recursos, muy complicados con los recursos, malgastar, no nos podemos dar ese lujo, Jorge. Así es, no cabe ninguna duda sobre eso. Y si nos vamos a mover a un sistema más parlamentario o más parlamentarizado, ese tipo de gobiernos pasan por periodos en los cuales el gobierno queda en manos de ese servicio civil. Y en Chile ese servicio civil no existe. Existen en servicios públicos funcionarios de mucha competencia, como es el servicio de impuestos internos u otros, registro civil y qué sé yo. Pero no pasa lo mismo con programas que están en los ministerios más políticos. Sí, estamos con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista de nuestro país, también aquí en 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hdradio.cl, también obviamente por HD Televisión, por Twitter, por 8 plataformas distintas llegamos a ustedes. Quiero volver un poquito al tema del TC. En una nueva constitución, Jorge, ¿se va a revisar la facultad o la permanencia? Debe seguir existiendo un TC que lamentablemente uno de
no sé si la jueza que está cuestionada dijo en un minuto que ellos eran tercera cámara. Sí, hizo unas declaraciones muy poco afortunadas. Mira, no hay democracia en el mundo que funcione hoy día sin alguna forma de control de constitucionalidad de la ley. Perfecto. Inglaterra es el único país con algunos matices de diferencia, pero que tiene una peculiar tradición jurídica. Es muy difícil que una democracia funcione sin que haya un órgano que pueda resolver los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin que pueda resolver un conflicto cuando uno de esos dos órganos alega que el otro ha excedido su competencia y que por lo tanto está obrando contrario a la Constitución. Entonces yo soy claramente partidario de mantener la existencia del Tribunal Constitucional. No me parece que esa resolución la pueda tomar el Senado o la Cámara, y yo creo que sería sin que hayamos tenido la tradición, sería muy inconveniente llevarlo, esa competencia a la Corte Suprema, que sería el otro lugar donde podría estar. Sí. Hay países en los cuales la Corte Suprema ejerce esta función, el caso argentino y el caso de Estados Unidos de Norteamérica son los llamativos de ello, pero allá hay toda una tradición, y a mí me produce mucha preocupación de que si llevamos esta competencia a la Corte Suprema se politice mucho más de lo que está hoy día, y no me gustaría que así ocurriera. Sí. Jorge, nos quedan un par de minutitos. Bueno, agradecer te mandan muchos saludos y agradecen, ¿no es cierto? Aquí la señora Mónica agradece, dice... muy interesante el tema del TC, dice. Bueno, hay gente que está muy contenta también, obviamente, que todos temían que el TC acogiera este requerimiento del presidente y no hubiera, y si iba a demorar mucho más tiempo y todo el tema, porque obviamente todos los jueces se toman tiempo para tomar su resolución. Pero una de las cosas que me llamó la atención, Jorge, que y es lo que nosotros hemos dicho, toda ley no es muerta, tiene un espíritu la ley, y las leyes se interpretan en el momento. Entonces me llamó mucho la atención de que los jueces, ya sea del Tribunal Constitucional o en este caso, también toman en cuenta para un determinado fallo, es el tema de cómo se está viviendo el país en el minuto. Toman esos parámetros. Pareciera que sí, si estamos a lo que declaró Iván Aróstica, pareciera que ese fue uno de los factores a considerar. Vamos a esperar la sentencia a ver qué dice. Sí. Jorge, nada, espero poder volver a que estés con nosotros. Te quiero agradecer infinitamente estos minutos. Sé que estás siendo requerido por muchos canales porque tienes un conocimiento, una historia, una profesión muy bonita, que es el tema de abogado, y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los temas constitucionales de nuestra Constitución y la que vendrá. La última reflexión que para nuestros auditores de H Radio. No, muchas gracias a ti, Hernán. Yo me alegro de poder estar en discusiones de esta naturaleza. Creo que nos ayudan a entender el rol que juega una Constitución en un sistema político, como la atribución de competencias, ya sea al Congreso Nacional, al Presidente de la República o al Tribunal Constitucional, van configurando un tipo de democracia u otra, así que es un privilegio poder participar en conversaciones de esta naturaleza contigo, Hernán. Yo te agradezco enormemente. Gracias, Jorge Correa Sutil. Acá estuvo en H Radio. ¿Nos das un minuto? Nos vamos a ir a la pausa, ya luego regresamos. Y tenemos a las 11 a Mario Alvarado, concejal, y luego a las 12 los contadores, que vamos a hablar justamente de impuestos y todas esas cosas que hacemos acá todos los miércoles. Nos vamos a la pausa y ya estamos con ustedes de vuelta. No se vayan.